dada la perspectiva de un rectángulo. Vamos a poner, por ejemplo, que el rectángulo tenga esta perspectiva. Y la proyección del punto principal y del punto de vista se pide obtener los datos de esa perspectiva. Vamos a hacer también que, por ejemplo, la sombra del punto A pues caiga aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que caiga aquí. Entonces se pide completar la sombra de toda la figura y obtener los datos reales de la perspectiva. Tenemos que esta es la figura y va a proyectar su sombra ahí. Lógicamente, como esta línea va a ser paralela a su sombra, pues su sombra va a tener la fuga también en ese mismo punto de fuga, F1. Y como en realidad esta línea, que es la sombra de esta, es paralela a esta, si esta se corta sobre esta fuga, pues también tendremos que la sombra de esta línea pues va a ser una paralela a esa, o sea que va al mismo punto de fuga. Pues teniendo ahí el punto exacto. Eso quiere decir que la sombra de la figura es esta y que el sol está detrás de nosotros, que estamos viendo este objeto. Bueno, si alineamos el punto A con A sub S, tenemos la fuga de los rayos de sol. O sea, los rayos de sol vienen por aquí y lógicamente al alinear el punto B con su sombra B sub S, pues tenemos que este rayo irá a parar también al mismo punto de fuga. Bueno, tenemos ya entonces la figura con su sombra, tenemos perfectamente definido la sombra y las fugas tanto de los rayos de luz, que es esta fuga de los rayos, como la fuga de las proyecciones de los rayos, que es esto, la fuga de las proyecciones, y luego la fuga de la figura. Dibujamos entonces la planta de la figura. Entonces colocamos la línea de tierra donde queramos, por ejemplo aquí, para que no interfiera en el dibujo. Y ahora vamos a dibujar esto visto desde arriba. Entonces dibujamos, esta es la línea de tierra, esta es la línea del horizonte y este el plano del cuadro visto desde arriba. O sea que se enriquece el plano donde estamos dibujando. Entonces según eso tenemos, al prolongar esto, y ya que tenemos esta línea, y al prolongar esto, esta va a ser las líneas de las sombras de los segmentos verticales. Bueno, tenemos también que el punto principal o proyección ortogonal de V sobre el cuadro es este que bajamos aquí. Cogemos la distancia VP, la colocamos aquí y tenemos entonces ya ese dato de la perspectiva visto desde arriba. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que esta recta corta a la base del plano del cuadro con el plano del suelo, el geometral en este punto. Bueno, pues esa es la traza de la recta y tenemos que su fuga está aquí. Hacemos una vertical, corta aquí al plano del cuadro, que es este. Y entonces unimos este punto con este y sabemos entonces que la dirección de esta recta es esta. Y que forma exactamente este ángulo con el plano del cuadro, que es igual que este. Bueno, eso quiere decir que esa es la perspectiva de esta línea. La perspectiva de esta línea es esta, para ser más exactos, aunque ambas son perspectivas una de la otra. Bueno, entonces ya que tenemos dos líneas, las que corresponden a la sombra de toda la figura, pues vamos a calcular la perspectiva de estas líneas. Entonces bajamos la fuga siempre al horizonte y unimos con V. O sea que la dirección es esta. Tenemos que la traza es esta y que la traza es esta. Por tanto, la dirección de las líneas será esta y será esta. Eso quiere decir que la sombra de la figura va a ser esta. ¿Hasta dónde llega? Pues bueno, habría que ver exactamente el punto ese del final. Es una sombra muy larga, queda muy lejos. Entonces, donde llegue ahí la traza, la bajamos. La traza, si llega, por ejemplo, aquí, entonces simplemente la traza la bajamos y ahora haremos una paralela a esta por la traza. Por tanto, al hacer una paralela, pues nos queda que, ya que en realidad esta línea es paralela a esta.
que la sombra de toda la figura es esta. O sea que en realidad la altura de la figura, si prolongamos esto, va a ser esta. Eso quiere decir que si colocamos la altura aquí, la sombra de este segmento pues va a ser esto. Podríamos abatirlo. Podemos primero marcar la sombra para que se intuya un poco mejor. O sea, cogemos esto. Esta sería la sombra visto desde arriba en planta y esta sería la figura, el cuadrado o rectángulo. Y entonces decíamos que como tenemos que la altura real de la figura es esta, podríamos colocarla aquí y hacer un abatimiento de esa altura, de manera que fuera ortogonal a esta línea. Entonces hacemos una ortogonal, cogemos esta altura, la colocamos aquí y tenemos que la sombra de este punto es, la sombra del punto que llamamos A es A sub S. Entonces eso quiere decir que el ángulo que forma, o sea, es esto abatido. Si lo desabatimos sería esto. El ángulo que forma el rayo de luz con el plano del suelo es este. Es la altitud del sol, la altura a la que está el sol. Y luego también el otro dato que tenemos es que si esta es la dirección de las sombras, pues respecto a la línea norte-sur, que por ejemplo podríamos decir que es esta, contamos respecto a la línea norte-sur, la línea de sombra hace esto. Pues esto sería el ángulo que forma con la línea norte-sur. Se empieza a contar a partir del norte en el sentido de las agujas del reloj. Podría ser más o menos sobre 270 grados. Ese sería el azimut. Bueno, pues quedaría de esta forma ya perfectamente definida la planta de la figura. Si queremos cogemos la altura y abatimos también la figura. Pues esta altura la colocamos aquí, esta vez ortogonalmente a esto, y tenemos entonces ya la altura real de la figura, que es esta. Y la forma real, la verdadera forma de ese cuadrilátero, pues sería esta. Ya abatido, podríamos recortar esto y levantarlo y ver que efectivamente bajo este punto de vista a esta altura, o sea, a esta altura, desde este punto de vista, este cuadrilátero lo veríamos como este, o sea que podríamos doblar este papel y traer esto aquí y ver que efectivamente los puntos estos están alineados con V y con la perspectiva, que es el fundamento de este sistema. Entonces, para sintetizar y poner eso en el espacio, pues sería simplemente que la perspectiva de la figura, si tenemos el plano del cuadro y tenemos el punto de vista V con su proyección P, pues tenemos que en realidad la perspectiva de la figura pues nos quedaría aquí. O sea que en realidad los puntos de la figura están alineados con los puntos de la perspectiva desde el punto de vista. Por eso decía yo que cortando esta figura y levantándola nos queda aquí el cuadrilátero. Y ahora cortando esto y trayéndolo aquí al plano del cuadro, alineando este punto con V, pues tenemos que este punto va a quedar en la intersección con el plano del cuadro y con V. Pues ese sería el fundamento para este ejercicio, la restitución de los elementos de esta perspectiva, partiendo solo de este cuadrilátero y en este caso del punto principal o del punto de vista y el punto principal.